Bien, a ver, vamos a ver un poco las dificultades de la conquista, las consecuencias que tienen, la encomienda y después el debate que se da en torno a todo esto. A ver, tenemos por un lado que la conquista de América fue una empresa de invasión, un proceso complejo con avances y retrocesos que no dio a los conquistadores un control inmediato sobre las poblaciones indígenas americanas. A ver, las enfermedades, la experiencia en la reconquista, el espíritu de cruzada, los objetivos de recompensa divina y material y el aprovechamiento del descontento de las divisiones indígenas jugaron un rol importante en el avance conquistador. Sin embargo, los indígenas intentaron responder a las nuevas armas y a las estrategias del conquistador oponiendo una tenaz resistencia militar, que así dio paso a la Noche Triste, a la resistencia del Manco Inca en Cusco, entre otras. También sumado a esto, a ver, los indígenas pusieron en marcha también una resistencia pasiva a los conquistadores, que está caracterizada por el odio, la deserción, el boicot, el trabajo a desgano, la fuga, el ocultamiento de tributarios, el asesinato de conquistadores, la destrucción de sus propiedades, el abandono personal e incluso el suicidio. A ver, esto ya es sabido. Tras la llegada de los europeos, las poblaciones indígenas sufrieron una catástrofe demográfica. ¿Qué significa esto? Que descendió la población. Entre las causas principales del descenso está la guerra y la explotación laboral, que afectó sobre todo a los varones en esa época, en ese tiempo, y las enfermedades traídas por los europeos, tales como la viruela, el sarampión y la gripe, frente a las cuales los indígenas no tenían defensa. También existieron causas internas que estaban vinculadas con la desestructuración de las sociedades indígenas. A ver, entre ellas se encuentran la reducción de la natalidad, los suicidios individuales y colectivos, el aumento del alcoholismo y del infanticidio. A ver, las condiciones de subsistencia de las sociedades indígenas se transformaban. Faltaba mano de obra para las actividades económicas, las tierras eran usurpadas por los conquistadores, quienes se introducían los nuevos cultivos y ganados que destruían las cosechas locales. A todo esto, o sea, los conquistadores establecieron varios sistemas económicos y de producción. Entre ellos estaba la encomienda, que la corona cedía a los conquistadores el rendimiento económico de las tierras apropiadas, asegurándose así el poblamiento de la región. El tema que la encomienda iba a cambiar a diferenciarse de la que primero se instaló, digamos, durante la Reconquista. Recuerda, la reconquista es contra la que hace España en su territorio para recuperar el territorio en manos de los árabes. Eh, a ver, acá, o sea, ya no se encarga sino de otorgar tierra, sino que también de hombres. O sea, la corona, este, lo que hace la encomienda americana es dar una recompensa por parte de la corona al conquistador y luego a uno de sus hijos. Lo que hace la corona es transferir por un tiempo a un particular denominado encomendero el deber de defender la tierra y de proteger, evangelizar al grupo de indígenas. La corona le cedía el trabajo de percibir en su nombre el tributo que todo indígena estaba obligado a dar como vasallo al rey. A ver, a todo esto, las denuncias de los dominicos sobre el maltrato a los indígenas llevaron a la corona a promulgar en 1512 las leyes de Burgos que regulaban el régimen de trabajo, la alimentación y el trato que debía darse a los indígenas. Y a partir de 1536, en la fase continental, se determinó que los indígenas solo debían tributar en bienes, cuyo tipo y cantidad se fijaban mediante inspecciones. Para 1542 se decretó las leyes nuevas que determinaban que a la muerte del encomendero la encomienda se disolvía y los indígenas pagaban tributo directamente a la corona. La ola de quejas y rebeliones de los encomenderos del Perú suspendió su aplicación y la corona permitió la sucesión de las encomiendas de padre a hijo. Este, la exigencia de un tributo en bienes y de a poco en plata obligó a los indígenas a desarrollar más actividades para poder obtener los productos que debían tributar. Y como se mencionó antes, a ver, el argumento que se esgrimía para no esclavizar a las poblaciones indígenas era que a diferencia de los considerados infieles, o sea, los árabes,
aquellos no habían conocido la existencia del cristianismo y por lo tanto no habían rechazado la verdadera fe. Esta que acabo de decir es algo que se va a plantear por parte de algunos sectores de la iglesia y después de algunos conquistadores, porque se dan cuenta de que está haciendo demasiada la explotación. Entonces, esto va a ocurrir por parte de los dominicos, que son los que llevan adelante las denuncias en 1510. Y el mayor exponente es Montesinos, que en un sermón predicado en Santo Domingo en 1511 expuso los abusos y se negó a dar la comunión a los responsables de la explotación. Entre ellos estaba Bartolomé de las Casas, que era un beneficiario del trabajo de los indígenas. Escuchó el sermón y 3 años más tarde decidió renunciar a su encomienda y a sus intereses comerciales en la isla, dedicando los 52 años restantes de su vida a defender a los indígenas. Eh, a ver, Bartolomé de las Casas, que después es ordenado dominico, se dedicó a defender el buen trato del indígena utilizando sus influencias en la corte. Sostiene que si la corona reconocía que los indígenas eran hombres libres, en consecuencia debía reconocerles todos los derechos individuales y colectivos de la condición humana, como el derecho al autogobierno. Según de las Casas, la corona tenía derechos sobre las tierras americanas solo si se garantizaba la prédica del cristianismo por medios pacíficos y el respeto al dominio de los líderes indígenas. Todo esto provocó que el rey Carlos V convocara una junta de juristas e ideólogos para poder considerar la justicia de seguir conquistando territorio americano. Y así lo establecieron en Valladolid, en donde se va a dar el debate entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda. Lo que establece Sepúlveda, que era el tutor de Felipe II, sostiene que la legalidad de hacer la guerra a los indígenas antes de la predicación de la fe contra los malos tratos a los indígenas, pues los conquistadores enfrentaban a sociedades indígenas sin escritura, caníbales e incapaces de darse leyes justas y racionales. O sea, lo que quiere decir Sepúlveda es que los derechos emanados del descubrimiento y de la conquista daban a la corona la legitimación para poder someter a los indígenas por las armas. A ver, a pesar de todo esto, nunca se llegó a un acuerdo, y va a quedar siempre la defensa que se da en este debate por parte de las casas y por el otro lado el que está en contra era Sepúlveda. Pero nunca se llega a un acuerdo. Son dos posturas, uno que está a favor y otra que está en contra.